Dos mañaneras y dos realidades completamente asimétricas. Lo que nos preguntamos es si un solo camino. Comenzamos con este ejercicio de rendición de cuentas. Buenos días. La primera, la conferencia de la mañana de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿En dónde? En Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, con más de 100 representantes de los medios y con PowerPoint, con videos, con intervenciones de 3 secretarios de Estado, con toda una parafernalia cobijando un tema. El principal que aludió: no he recibido aún la notificación de la juez Nancy Juárez diciéndome que retire del diario oficial la publicación de la reforma al Poder Judicial. Ahora, ¿qué vamos a hacer una vez que recibamos la notificación? Pues le vamos a preguntar al legislativo. Porque cuando envíe el legislativo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma constitucional, dice publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el legislativo ordena al Ejecutivo publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora una jueza, violando completamente esta es la reforma, violando completamente la ley de amparo, regrésale a la ley de amparo, por favor, artículo 61. El juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pide que se elimine. ¿Qué quiere decir eliminar si está publicado? ¿Que se rompa? Porque hay publicaciones en físico. ¿Qué quieren? ¿Que se rompa? ¿Que se borre? ¿Qué quiere decir eliminar? Vamos a esperar la notificación. Pero en el momento que se reciba la notificación, pues lo que va a hacer la Consejería Jurídica es enviar al Congreso de la Unión una pregunta. ¿Es factible que una jueza pida esto? La segunda mañanera, la de los jueces y los magistrados. Un ejercicio que dijeron duraría 30 minutos, que empezaría a las 8:30, empezó a las 8:40. 3 magistrados, uno que tuvo el micrófono, 2 de decoración, en particular la mujer que solamente decía, tú sí pregunta, tú no pregunta. Un escenario completamente distinto, un mantelito de color, parecía de hecho como la presentación de, no sé, cuando haces presentaciones en la universidad, en un pequeño salón, con problemas brutales de audio, no podían comenzar, no arrancaron a tiempo, se metían sonidos de una cosa, decían, y en este momento le presentamos la declaración de Jaime Cárdenas contradiciendo lo que hoy dicen que es completamente ilegal, y no entraba el sonido, y no entraba el audio, y luego decían, y vamos a desmentir y a usar las palabras de Arturo Saldívar, que decía una cosa pero hacía la otra, y no entraba. Muchas intenciones de hacer algo contundente, pero desgraciadamente entre los hierros, los errores, tú solamente puedes hacer media pregunta y te quito el micrófono, pues total, que nos quedamos simplemente como idea de fuerza de ellos, la de una resolución, se acata o se ataca, pero no se opina. Es decir, señora presidenta, que sea en primera instancia, que se trata de una decisión que puede ser impugnada. ¿Quiénes pueden impugnar esa decisión? Las autoridades demandadas, las que están involucradas ahí, los legisladores, la Presidencia de la República. La Presidencia de la República dice, se trata de una decisión ilegal, porque el juicio es improcedente y por lo tanto no se pueden otorgar ese tipo de suspensiones. También, esa es una opinión interesante,
pero es una opinión de la parte demandada. Y como decimos en el medio judicial, las decisiones judiciales se atacan o se acatan. El camino que tienen las partes en un juicio es combatirla, no opinarla. Si La estiman conferencia que madruga fue la que tuvo mucha más audiencia. Estamos hablando de entre 90,000 y 100,000 personas en vivo, siguiendo justamente este informe, la conferencia del pueblo que hace todas las mañanas Claudia Sheinbaum. Mientras que este nuevo ejercicio que ya nos dijeron que va a ser diario, que va a durar media hora y que va a funcionar como una suerte de contrarréplica a lo que se diga desde el gobierno y en particular surgida, aunque no lo dicen tal cual así, pero bueno, surgida como respuesta a la reforma al Poder Judicial y para defender a más de 1,500 jueces y magistrados, pues tuvo un momento cúspide con 8,000, un poquito más de 8,000 personas siguiéndole. En la forma, les digo, esta mañanera, la de Claudia Sheinbaum, trae ya 6 años de escuela. Esta no trae, pero ni primero de primaria. La verdad es que qué desgracia, pero parecía como la primera vez que vimos a la Vilchis de las mentiras, porque muchos trastabilleos, no entraban los audios, querían decir una cosa, todo era en espiral. Entonces, cuando uno pensaba que finalmente iba a haber una idea fuerza, por ejemplo, ante preguntas específicas, el artículo de improcedencia de hacer un amparo o otorgar amparos en temas de la Constitución, el artículo 81, creo, si estoy bien, 61, cuando se plantea esa pregunta directa, lo que hay es toda una respuesta que solamente los abogados pueden entender. Y ahí sí uno dice, ay Dios mío, quiten a los abogados, metan a los comunicadores, esto está extraño. Si estiman ellos que esta decisión de la jueza tiene los efectos que señalan, que lo recurran. Para eso hay tribunales que encauzarán sus argumentos y podrán decidir si la jueza en efecto se equivocó y podrán revocar esa decisión, como ha pasado en otros juicios de los cientos de juicios que ya tenemos. Lo que no es correcto es que las partes se asuman como el juez. Que las partes digan, como esa decisión no me gusta, esa no la voy a cumplir. Como esa decisión sí me gusta, sí la voy a cumplir, pero cuando yo pueda. Como esa decisión, pues dice que me alcanza a mí, pero yo pienso que yo no soy responsable, pues yo hago como que no la conozco. Si la decisión es en contra de una persona, esa persona, como cualquier ciudadano, como en cualquier juicio, tiene dos caminos, o la recurre o la cumple. Y lo que haga fuera de estos dos mecanismos es ni más ni menos que una opinión de la parte que ha perdido, al menos hasta ese momento. Entendamos que se trata solo de una suspensión. Significa que lo que están diciendo los jueces es no continúes con el proceso de reforma en lo que revisamos su constitucionalidad. A lo mejor más adelante los jueces dicen, esta reforma respeta los derechos fundamentales de todas las personas, no solo de las mayorías. Adelante con ello. Cuando esto ocurra, tendremos que acatarla todos. Los jueces que han promovido amparo, los partidos que han planteado acción de inconstitucionalidad, los jueces que han promovido acciones electorales, tendremos que acatarlo. Pero por ahora, el asunto está en los tribunales. Los actores y los demandados tienen que supeditarse a estas decisiones judiciales. Y quizás en la conferencia de la mañana de Claudia Sheinbaum, no voy a decir el bombazo que tenían planeado, pero el golpe mediático que tenían, pues yo creo que entre ceja y ceja, era justamente una nota que salió en un diario de circulación nacional que hablaba de los trapitos muy sucios o muy ilegales de la jueza Nancy Juárez. ¿Por qué? Porque dicen que se le ha acusado en el Consejo de la Judicatura por desacato, ha tenido sanciones por conductas negativas, nepotismo,
Pero agárrense las tepelcuanas, oigan, que nepotismo y acoso laboral, no respetar derechos laborales. En 2022 fue sometida a procesos correctivos por maltrato a 12 servidores. Ella habría cometido el delito de desacato, que puede ser castigada hasta con 7 años de prisión. Entonces, aquí este diario dice quién es quién es esta juez, ¿de qué estamos hablando? Dice que en abril del 2021 el Pleno del Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión tras las denuncias en su contra de 12 servidores públicos. Sin embargo, en marzo de 2023 la suspensión fue revocada y volvió a su puesto. La señora Juárez Salas fue también sancionada por el resultado de 3 pesquisas que atribuyó a la juzgadora federal conductas negativas como desempeño deficiente, incumplimiento del horario de trabajo, nepotismo, acoso laboral y no respetar el derecho de los trabajadores adscritos a ese órgano jurisdiccional. También en 2022 fue sometida a un procedimiento disciplinario, dice aquí, por conductas como hostigamiento laboral derivado de malos tratos inadecuados hacia los servidores públicos denunciantes. O sea, no se puede ser juez y parte. Y se referían a la presidenta de la República, diciendo que como ella es la parte afectada, pues no podía emitir juicios de lo que está haciendo el Poder Judicial. Ahora, el pequeño detalle es que ellos son parte, los que demandan, pero también quieren ser jueces, y eso, pues como que no acabaron de arreglarlo, resolverlo o explicarlo. Me parece que aquí la parte demandada son ellos y quieren ganar. Que respetamos la ley, lo estamos haciendo precisamente a través de abrir las instancias jurisdiccionales que nos ofrece el sistema de derecho. Hemos promovido como gremio, no personalmente, como gremio, hemos promovido, algunos compañeros han promovido, por eso algunos jueces se han declarado impedidos porque dicen yo no puedo conocer el caso porque yo estoy sosteniendo la misma pretensión en otro caso. Que se van a respetar todos sus derechos y sus salarios, sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial? Que no son, digo, los jueces, magistrados, ministros, pues entiendo que no estén contentos con que van a ser sus espacios ahora decididos por el pueblo de México. Ahora, ellos pueden postularse para ser electos o electas. Ellas pueden postularse, que se postulen, que digan al pueblo de México cuál es su tarea, cuál es su función, todo lo que han hecho, si tienen un buen trabajo, si son honestos, si hay una historia que los respalda, que la respalda, pues el pueblo. En la mañanera de Palacio Nacional, les decía yo, hubo una presentación de PowerPoint de varias, pues sí, con varias ilustraciones hablando de los casos de jueces que, aunque están en paro, que esa es la primera contradicción que insistía mucho Rosa Isela Rodríguez, decía, hay casos de jueces que otorgan libertad a delincuentes en fines de semana, en sabadazos. Ahí hablaron de uno, el compa Playa, luego hablaron de libertades a delincuentes en fines de semana, les digo yo, Rogelio León Díaz Villarreal. Iban dando las fotografías de los que pudieron tener resoluciones, aunque está en paro
cambiado el Poder Judicial. Por ejemplo, el cambio de medida cautelar a Emilio N., es decir, Lozoya. Retomaron el caso del panistísima exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que ha tenido amparos indirectos. También hablaron del exgobernador Javier Duarte. Todos estos casos que evidentemente hablan de la corrupción en gobiernos anteriores, pero que lo que insinúan es que es una corrupción que además es ayudada con procesos legales a modo y en sabadazos, pues para beneficiar justamente, incluso hasta el Güero Palma sale ahí ilustrado, para beneficiar a criminales y evidentemente seguir con esta reputación de que los jueces benefician a delincuentes. En toda esta presentación también se hablaron de audiencias que fueron canceladas, mientras que otras no, ¿verdad? Se habló de los salarios que reciben, un total bruto anual de 4,050,903 pesos, es decir, 337,575 pesos de un juez a diario, pero que no va a trabajar. Y esa exigencia fue retomada, o ese reclamo fue retomado por la presidenta Claudia Sheinbaum. De los magistrados serían 374,203 pesos los ganados. De maneras reciben este amparo en particular, ¿no? Bueno, si están en paro o no están en paro. Porque algunos casos sí los tratan y otros no. Y segundo, ¿por qué están percibiendo sus salarios si están en paro? Cuando un trabajador o una trabajadora se va a huelga de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no recibe sus percepciones. Entonces sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México, porque ellos reciben un salario de los impuestos de las mexicanas y mexicanos. Entonces valdría la pena que lo explicaran, pero están en su derecho de hacer conferencias y nosotros, bienvenido, que es la libertad de expresión. En la conferencia de los jueces sí intentaron dar respuesta a algunos de estos reclamos que se plantearon en esta presentación de los excesos del Poder Judicial, como la bautizó Rosa Isela Rodríguez, quien la presentó. En su punto número 5 hablaban del nepotismo y ahí los jueces se defendieron, dijeron que eso no es nepotismo, que son simplemente relaciones familiares, pero que no es aldrede. Aquí está un poco de la explicación y un poco de la crítica. Varios compañeros de nuestro gremio, de este colectivo, del artículo 41, ya frente al caso, frente a una demanda concreta, algunos han dicho, el juicio de amparo es improcedente. Otros han dicho, estoy impedido porque yo estoy en el supuesto semejante al que me están planteando, yo ya promoví un juicio de amparo. Otros han dicho, están viniendo aquí a mi jurisdicción donde yo no tengo competencia, llévense su caso a otro lado. Otros más lo han admitido. Y dentro de los que lo han admitido, algunos han rechazado suspender la reforma constitucional. Otros le han dado una suspensión muy limitada y otros han dicho que se suspenda todo el proceso. Otros han dicho que incluso se baje del Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en la edición del 15 de septiembre. Con esto lo que quiero decirles es que pues hay decisiones diferentes de los jueces a la hora de ejercer su competencia. No estamos nadando de manera sincronizada, en tanto que se trata de decisiones en las que ellos son responsables de sus propias decisiones. Bien. Ahora, desde el Poder Judicial se insiste que sí es factible que una jueza pida lo que pidió, que ampare a pesar del artículo 61, porque dicen que todavía está, o bueno, que el artículo de improcedencia de un amparo ante leyes constitucionales, porque dicen que ese no ha creado jurisprudencia y que todavía debe ser sometido a una revisión. Y
niegan que ellos estén defendiendo sus propios privilegios, es decir, que ellos sean los jueces y parte, y reviran diciendo que ella es la parte lastimada por el amparo y que por eso actúa como actúa y no tiene ninguna razón. El domingo, el comunicado, saca un comunicado del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y reiteran la misma posición. Dicen que se trata esta reforma judicial de un proceso ya no impugnable, ya no revisable, ya no revocable y menos suspendible a través del amparo. Con esto estamos advirtiendo que, pues bueno, están retomando el tema todos los días. Originalmente empezaron diciendo es un tema superado, vayamos a la ejecución, sin más. Están retomando el tema, decimos, bueno, seguramente, si desde la presidencia, si desde el partido, si desde los diputados federales están sacando comunicados y van a iniciar un proceso nacional de información sobre las bondades de la reforma, pues pensamos que quizá ya entraron en razón, es decir, ya se dieron cuenta que es un tema opinable, cuando menos. Primero. Y segundo, que la postura que ellos tienen es una postura legítima de parte, pero ellos son parte, ellos no son los jueces de estos procesos judiciales. En los juicios de amparo, como ustedes saben, se promueve contra autoridades. Estos juicios de amparo se están promoviendo en contra de ellos como autoridades. Pero bueno, básicamente aquí hay algo muy interesante y es que después de estos dos ejercicios en los que salen argumentos que pueden ser válidos, contundentes y nos pueden resonar respecto a que si la presidenta debió acatar esta orden de una jueza, aunque no necesariamente fuera válida, porque van a haber instrumentos legales para echarla para atrás. Ahora, son jueces y partes, ¿verdad? Pero bueno, la presidenta se tiene que someter a la ley. Pero luego, por el otro lado, también nos queda esta sensación de que los jueces tampoco se someten a la ley. ¿Qué quiero decir con ello? Bueno, de entrada no se someten ni al propio paro que ellos dijeron que iban a dar y deciden que lo urgente es lo que les urge a ellos en lo particular, más que lo que le lastime y le duele a la población, porque percibiendo el sueldo, a diferencia de quienes entran en paro de actividades y que dejan de percibir prestaciones, bueno, ellos en cantines, y luego deciden que sí y que no, y han seguido haciendo incluso estos sabadazos, y tienen todas estas prestaciones, y luego están actuando fuera de lo que parecería ser la norma que les rige. Es decir, si van a otorgar un amparo, como mínimo tendrían que comprender cuáles son las reglas para el amparo, cuándo es procedente y cuándo no es procedente. Y también que ellos se rigen bajo la Constitución, que no existe nada que rebase la Constitución, pero están de alguna manera queriendo, pues sí, a ver, vamos a hacerlo más lento. Un juez debe de normar todas sus opiniones conforme a derecho. Y la carta que rige los derechos y la carta que está por encima de todo es la Constitución. Para hablar de constitucionalidad, tienes que observar la Constitución. Y el día de hoy están ellos dando amparos diciendo que es inconstitucional la Constitución. ¿Cómo cuestionas la constitucionalidad de la Constitución cuando la Constitución es la norma? Todas estas contradicciones son las que estamos viendo. Por un lado, desde Palacio Nacional, una presidenta que dice no estoy en desacato porque no he recibido todavía este amparo y esta instrucción, pero además porque ellos están mal, sin pelearlo a través pues sí, de los canales legales donde se deba de hacer. Entonces, una presidencia que no se rige
bajo las normas que todos tenemos que regirnos. Si me llegara a mí pues el amparo más descabellado, yo tendría que seguir este proceso. Y por el otro lado, jueces y magistrados que están actuando a conveniencia, que trabajan cuando piensan que quieren trabajar y no cuando no quieren trabajar, y que otorgan amparos definitivos, y ya van varios, contraviniendo a la propia Carta Magna Constitucional. Dos poderes de la Unión y dos poderes que se están enfrentando, y se están enfrentando aludiendo a una razón que parece que no asiste precisamente a ninguno en este caso.